Muy, pero muy buenas noches. Estamos arrancando QR aquí por A24, 9 y 3 minutos. Estamos, por supuesto, en vivo. Conocemos muy bien la sensación, qué significa la vergüenza ajena. La identificamos rápidamente. Estamos viendo algo, una escena, un gesto, una situación, y que antes de pronunciarlo ya hay algo en el cuerpo que nos dice esa situación me da vergüenza ajena. Cringe, dicen hoy las nuevas generaciones. Más difícil es identificar la vergüenza propia. Es un concepto más difícil, insisto, de observar, más complejo. Bueno, hoy el jefe de gabinete, Guillermo Francos, que fue al Senado Nacional a dar el parte del gobierno, como le corresponde, como manda la Constitución, nos dio algunos elementos interesantes de expresión corporal. Y yo les diría de narrativa, de formulación de discurso, que creo que nos pueden ayudar a entender de qué hablamos cuando hablamos de vergüenza propia. Vamos a comenzar 4 ejemplos muy concretos, 4 momentos de una larga exposición del jefe de gabinete Guillermo Franco. Vamos a arrancar cuando hacía referencia, por ejemplo, a la votación del gobierno, del Estado argentino en realidad, por eso es más grave, del Estado argentino en Naciones Unidas, respecto de los derechos de la Agenda 2030, pero específicamente la votación tenía que ver, ¿se acuerdan?, con los derechos o contra la violencia, contra las mujeres y contra las niñas. Presten atención. Sobre el voto en contra de la protección de las niñas y mujeres en el mundo, en realidad no fue un voto en contra de ese tema, fue un voto. Hay un tema que tiene que ver con la posición que algunos países utilizan dentro de la Agenda 2030, que el presidente considera que perjudica a la Argentina. No es este caso concreto en particular, pero este es uno de los temas que está dentro de la Agenda 2030 y tal vez acá ha habido una posición excesiva, digamos, por decirlo de alguna manera, en expresarse en contra de esa agenda. Bueno, el gobierno quiere dar una señal en contra de la Agenda 2030. Justo este tema que se votaba aparte, la protección de los derechos de las niñas y de las mujeres. No es que el gobierno, bueno, sí votó en contra, pero bueno, quizás fue un exceso. Guillermo Francos, jefe de gabinete, hoy, frente al Congreso Nacional, frente a la Cámara de Senadores. Pero también habló sobre el tema ludopatía. De hecho, hace un ratito nada más se aprobó media sanción del proyecto de ley que, entre muchas otras cosas, regula la publicidad, limita los accesos o dificulta los accesos, porque tenemos un problema muy serio en nuestras juventudes por el juego online, por las apuestas online. Insisto, salió media sanción, se está votando en particular en este momento, después vamos a hablar sobre eso. Le preguntaron al jefe de gabinete qué opinaba sobre el tema. ¿Por qué? Porque el gobierno, La Libertad Avanza, votó en contra de las regulaciones. Es decir, votó en contra de más protección para nuestras juventudes contra el tema del juego. El PRO se abstuvo. Pero escuchen al jefe de gabinete. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que esto es un cáncer. ¿Sí? Si fuera por mí, suprimiría todo el juego. Todo lo que es juego, casinos, juego online. Si me pregunta a mí, yo suspendería todo. Si estuviera en mis manos, eliminaría todo. Entonces, yo la verdad que no tenía presente que haya sido una persona CEO de Codere, cosa que desconocía, la verdad, que me enteré hoy acá por 2 o 3 comentarios. Bueno, el gobierno votó en contra de la ley que protege a las juventudes por el riesgo de la ludopatía. Pero el jefe de gabinete, para él es un cáncer, todo cerraría. Lo legal, lo ilegal, lo online, lo físico. Pero además desconocía hasta este momento una decisión que se tomó hace por lo menos 3 o 4 semanas, por lo menos un mes, que el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia fue ejecutivo de Codere, una de las empresas de apuestas online. Me acabo de enterar por algún comentario, dice el jefe de gabinete. ¿De quién depende cada uno de los ministerios que al mismo tiempo contrata secretarios o subsecretarios? Del jefe de gabinete.
que contrata, es decir, alguien que está a su cargo, contrata a alguien respecto que tuvo un rol en algo que él considera un cáncer. Bueno, raro. Pero también le preguntaron respecto de la quita de fondos a los organismos que protegen a las mujeres por el delito de trata, a las víctimas de trata. Estamos hablando, recuerden, ¿cómo arrancamos esto? La vergüenza ajena es fácilmente identificable. La vergüenza propia es más difícil. Franco nos está ayudando, en este caso respecto de los fondos para las víctimas de violencia o del delito de trata de personas. Miren. La eliminación del fondo fiduciario por el tema de trata. Bueno, más allá del instrumento concreto que se utilizó en este caso, que fue el fondo, la asistencia va a estar prevista en el sistema de reparación continua hasta que se encuentre uno mejor, ¿no? La disolución del fondo fiduciario está vinculada a la inexistencia de un manual de procedimientos. La respiración, el arqueo de las cejas, el revoleo de la mirada, las dudas, buscar y tratar de encontrar un argumento que no aparece hasta que por suerte aparece algo en el papel que se puede leer. Peor le fue a Grindetti, el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, después lo vamos a ver, que no tenía la página ni papel. Todo esto va conformando en Guillermo Franco explicaciones que no tienen, ni siquiera para él, y por eso la vergüenza propia. Ni para el propio jefe de gabinete tiene explicación cada una de las cosas que tuvo que explicar en el Senado. Y como vamos a ver ahora, no son cosas menores. Finalmente, Guillermo Franco, que no es Milei, no es el presidente que hizo campaña con la motosierra, con el topo, por adentro del Estado, no. Termina diciendo algo que nosotros naturalizamos demasiado, pero que ahora nos vamos a detener en las consecuencias que esto tiene, y sobre todo porque ya se hizo, y porque las consecuencias de la destrucción del Estado las hemos vivido en carne propia. Generaciones que estamos vivas, no generaciones que ya no están para contarla. Miren. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos. Dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Tenemos muy claro que el Estado no va a solucionar los problemas de los argentinos. Bueno, de la misma manera que ocurría con Dromi y Carlos Saúl Menem, hay quien trata de exagerar el gesto para quedar bien frente a alguien que está observando y que tiene capacidad de castigo, como lo ha demostrado con una enorme cantidad de funcionarios y funcionarias. El propio presidente dice, en 30 minutos, cuando leí lo que había pasado, en 30 minutos no solamente lo eché del gobierno o la eché del gobierno, pienso en Nicolás Pose, jefe de gabinete, pienso en Diana Mondino, sino que además me encargué de humillarlos públicamente. Entonces hay una exageración del gesto, un ir más allá de lo que se cree, un acompañar medidas en las que no se confía, aún a sabiendas del daño que provocan. Ese es el sometimiento de la política. Esa es la política que no cree en sí misma. No es muy distinto de quienes en el Congreso dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que estamos tratando, pero le doy la gobernabilidad al gobierno. Yo estoy espantado o espantada de la violencia con que el gobierno se dirige a los que piensan distinto, pero aquí tiene las herramientas. Yo estoy de acuerdo con que esto hay que llevarlo adelante, pero como lo hace mi archienemigo político, no lo voy a acompañar esta vez. Yo creo que hay que hacerlo, pero como lo hacen los otros y tienen otras intenciones, no lo voy a acompañar. Estamos hablando de políticas públicas. ¿Tienen verdadera noción de lo que significa, el impacto que significa en la vida de la gente una política pública o su ausencia? Una política pública en determinada dirección o en otra. El fondeo o el desfinanciamiento de organismos que cuidan a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. ¿Qué va a decir Francos o todos estos que venimos mencionando en el futuro en la historia, cuando se vean los desastres que generan estas mismas políticas que Guillermo Franco, con mucha vergüenza propia, defiende frente al Senado? No estamos hablando de pavadas, ¿eh? No estamos hablando de una mirada distinta respecto de qué hay que hacer con el dólar. Estamos hablando de la protección a las niñas y a las mujeres contra la violencia de género. Estamos hablando
con el fondeo para las víctimas de trata. Estamos hablando de la ludopatía de nuestras infancias, de nuestras juventudes. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de la educación, de la universidad. ¿Qué van a decir? ¿Qué dirá Franco después cuando se observen lo que él ya sabe que va a ocurrir? El impacto en el deterioro de la vida de la gente. Yo no estaba tan de acuerdo. La verdad, yo estaba ahí, pero muy convencido no estaba de lo que había que hacer o de que teníamos que hacer eso. Diputados y diputadas, senadores y senadores que no están de acuerdo y entregan las herramientas dirán, y nosotros le dimos gobernabilidad, pero dijimos de pico que no estábamos de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. ¿Saben qué es eso? Es cobardía política. Cobardía política. Y como la violencia y como la emocionalidad violenta en el discurso, la cobardía política, alguien cree hoy que garpa, alguien cree que le va a dar algún rédito. Pero no nos enojemos tanto o no nos enojemos menos con los que hoy son cobardes políticamente, no porque no piensen como uno, como QR o como ustedes mismos. No, por eso no, porque están haciendo algo en contra de lo que creen, como lo demostró Franco en su gesto, en su respiración, en su decir, en su buscar desesperado un argumento.